Gracias, congresista Iberico. Tiene la palabra el congresista Becerril. Gracias, presidenta. Quiero saludar a nuestro invitado por su brillante exposición. Cuando se formó esta comisión de alto nivel y por la conformación de los mismos, obviamente que teníamos muchas dudas de lo que van a presentar. Y la conformación estaba dada pues por personas que tienen casi la misma ideología, los caviares que llamamos, y también por otras personas que se acomodan, tienen esa particularidad de acomodarse a los diferentes gobiernos de turno. Entonces ahí vino ya un primer incertidumbre a ese respecto. Yo creo que ahora, después de la exposición de nuestro invitado, vemos que lamentablemente hay un cúmulo de nubes negras en el futuro del país, porque lo que nadie se ha atrevido a decir hasta ahora, lo ha hecho nuestro invitado, en forma totalmente descarnada. ¿Y por qué los demás, digamos, invitados a los medios de comunicación, los caseritos, los que siempre van, no lo dicen? No lo dicen simplemente porque son parte, pues, de este régimen, son parte interesada de una u otra forma. Yo creo que el problema grave acá es las intenciones del Ejecutivo. ¿Por qué buscan tener mayor poder en el Ejecutivo? ¿Por qué buscan debilitar al Congreso? Pregunto yo, ¿el presidente Vizcarra está pensando en una reelección? Yo no creo que a él haya creído en esa idea que le pueden haber vendido. Yo creo más bien que acá hay un grupo ideológico que aspira a llegar al poder, y aspira a llegar al poder incluso utilizando a jueces y fiscales, utilizando a fiscales como herramienta política para desprestigiar al Congreso. Y eso es clarísimo. Imagínense ahora, un fiscal, no estamos hablando de un fiscal supremo, estamos hablando de un fiscal de menor categoría, pero que tiene poderes totales por encima del fiscal de la nación, porque se atreve, digamos, a ir directamente contra el Congreso y opina por encima de la Fiscalía de la Nación. Entonces ahora están diciendo que aquellos partidos políticos que están en investigación, porque pregunto yo, ¿qué dirigente político actualmente tiene una sentencia por corrupción u otro delito? No existe todavía, está en proceso. Sin embargo, el fiscal ya determinó, ya está pidiendo que algunos partidos políticos, como en el caso del partido de Ollantumala, sea prácticamente eliminado, postergado del mundo político en el país. O sea, ese fiscal ya adelantó opinión, ese fiscal, para él, ya, digamos, Nadine Heredia y Ollantumala, que merecen un proceso justo, ya han sido sentenciados, porque obviamente a eso ha llegado pidiendo la eliminación del Partido Nacionalista. ¿Y a dónde apunta esto? Porque ya salieron también otro grupo de políticos y otro grupo de analistas a decir que todos los partidos políticos deben correr la misma suerte, todos los que han recibido supuestamente los aportes de campaña, sin que eso sea penado por la ley en el país hasta ahora. Están buscando, obviamente, desaparecer a los partidos políticos tradicionales, llámese al partido aprista, quieren desaparecer a Fuerza Popular, y finalmente quedar ¿quién? Quedar ese grupo ideológico que quiere imponer al país ideas descabelladas. Me refiero a los caviares. Ellos creen y quieren finalmente en 2021 ser su grupo político y llegar al poder. ¿Y para qué quieren llegar al poder los caviares? Si nunca han querido finalmente hacerse cargo de un gobierno. Toda la vida han vivido gobernando los diferentes gobiernos desde atrás,
porque nunca han querido asumir responsabilidades. Me imagino que ahora también quieren eso, pero desapareciendo los partidos políticos. Así es que yo creo que es el momento de que el Congreso nos pongamos fuertes, nos pongamos en el lugar que tenemos que tener y finalmente enfrentarnos, no dejarnos avasallar por lo que es el Ejecutivo. Pregunto yo, ¿cómo es que el Premier, el presidente salen a decir que no estamos trabajando la reforma política en un acto totalmente pues cínico, por decirlo menos? El día viernes llegaron sus propuestas, el día lunes comenzamos a trabajar acá en esta comisión, invitando al ministro de Justicia, y dicen que no se trabaja. Entonces yo creo que hay una intencionalidad total de desprestigiar al Congreso, ayudado por los medios de comunicación. Yo creo que tenemos que asumir la responsabilidad histórica que nos corresponde en defender los foros parlamentarios. Creo que basta ya de tibieza, basta ya manejar las cosas un poco con temor. Yo creo que nosotros hemos sido elegidos por el pueblo, a ellos nos debemos, y creo que debemos hacer respetar en nuestros electores y a quienes nos han puesto este Congreso. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Becerril. Congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señora Presidenta. Un saludo por su intermedio a nuestro invitado y a los congresistas, colegas de Sociedad y al público en general. Yo parto de que tenemos que constatar de que el Perú vive una crisis política. Y esa crisis política tiene que ver con el agotamiento del modelo económico, político y social diseñado en la Constitución del 93. Y quiero referirme aquí, no es que la corrupción aparezca con la Constitución, la corrupción es inherente a uno de los problemas y vicios del poder desde que aparece el poder en la sociedad y el Estado, o sea, la corrupción viene desde antes. Lo que pasa es de que el diseño constitucional valga la redundancia, del 93, es una constitución y una legislación en el modelo contractual de la obra pública del Estado con el sector privado que propicia la corrupción. Es por eso que tenemos una situación en la cual tenemos de los 6 últimos expresidentes, excepto Valentín Paniagua, que no está, pues ya falleció, todos están de una u otra forma o bajo sospecha, o investigados, o presos o perseguidos. Y lo mismo ocurre en el Congreso, y me quiero explicar por qué. Una economía sin planificación le resta al Estado la capacidad de poder escoger y decidir la obra pública que hay que hacerla. En segundo lugar, una contratación del Estado de la obra pública en la cual el precio no esté determinado en el momento de la licitación, sino va a ser determinado a propuesta del concesionario para que lo apruebe el supervisor y lo apruebe el concedente, que son en último caso funcionarios proclives a la corrupción por el bajo sueldo que puedan tener, y el sector privado de supervisor, que es otro sector privado porque es proclive a ponerse de acuerdo. Esa es la modela que existe. Por eso tenemos tantos expresidentes con problemas de corrupción. Y también tenemos en el Congreso. ¿Por qué? Porque esa modalidad de que el presupuesto tiene que aprobarse por propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ejecutivo, y los gobernantes regionales y municipales tienen que venir a Lima para buscar como gestores intermediarios a congresistas. Es por eso que varios congresistas deben ser juzgados, varios deberían estar presos. Y aquí vamos a ir a otro tema, el tema que tiene que ver, digamos, con el modelo de la inmunidad. La inmunidad es absolutamente necesaria, tenemos que defenderla, pero no podemos seguir con esa frase de torongo no come torongo. No podemos seguir manteniendo, digamos, la impunidad bajo esa prerrogativa que tiene el Congreso de levantarle la inmunidad, porque estamos retrasando. Y en mi opinión, en una suerte de equilibrio de poderes, sin decir que se suprima, debería ser la Corte Suprema, y eso es un planteamiento que lo hemos formulado nosotros mucho antes de que haga suya o tenga esta propuesta la Comisión Texta y el Poder Ejecutivo. Entonces, eso es una situación. Ahora, en el modelo, nuestra Constitución tiene un sistema de control absolutamente débil. La Contraloría, no nos dijo aquí el señor Nelson Chac, que el año 2017 de 1950 municipios solo había podido
a hacer acciones de control la Contraloría 37, o sea, es decir, a casi nada. Y el Poder Judicial, con una estructura absolutamente centralizada en las decisiones en el Consejo Nacional de Magistratura, que ya lo hemos debatido ampliamente y ya se ha hasta modificado esa situación, y un Poder Judicial sin recursos. Le quiero poner el último ejemplo. No quiero decir, digamos, hay un congresista que ha sido suspendido por 120 días y ha regresado. Y la Fiscalía todavía no formula la acusación. Su caso es complejo. Hay multitud de sospechosos de haber delinquido. Hay multitud de personas que han sido agraviadas. No, es uno el presunto delincuente y uno la agraviada. Y las pruebas están ahí y sin embargo no tiene los recursos como para poder. Es por eso que los fiscales demoran 18, 20, 36 meses. Eso tiene que ponerse fin dándole recursos suficientes y necesarios. Creo yo que tenemos que constatar que la crisis que vive el país es por el agotamiento de un modelo. En segundo lugar, yo concuerdo con el señor Carlos Meléndez. Es cierto que en la propuesta hay muchas cuestiones que deben ser rechazadas, o sea, reducir la prioridad política es absolutamente inconveniente en un país que es diverso. Somos un país bastante diverso. En segundo lugar, decir, digamos, no preocuparnos, por ejemplo, por la renovación política es un grave error. Y aquí yo discrepo con lo planteado por la congresista Luz Salgado, si no me equivoco. Necesitamos acelerar las reformas políticas, cualquiera sea el resultado, porque necesitamos renovar la política en el país. Hace un siglo, en 1915, en esa coyuntura política, se decía que había que renovar la política, y ahí hablaba el señor González Prada, esa frase de los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Tomándolo literalmente, quería la renovación política. Y ahí surge Ayala Torres, surge Mariátegui, surge el mismo Leguía, que era un poco mayor, pero entraron a la renovación. Esa es una coyuntura que necesitamos ahorita, porque si empatamos el agotamiento del modelo de la Constitución, la corrupción que ha corroído, necesitamos renovar, y para eso sí necesitamos poner fin, por ejemplo, a esos requisitos de 4% de firmas. Es absurdo. Eso convierte a la política en una inversión de recursos, y no debemos exigir a los partidos que cumplan sus estatutos, que se reúnan, que cumplan con sus estatutos los congresos, las reuniones colectivas, las decisiones colectivas, la democracia interna, etcétera, etcétera, más que un requisito de número de firmas. Con todo gusto, congresista, si es que la permite la presidencia. Congresista Salgado. En ningún momento yo he dicho que no estoy de acuerdo con la renovación. Es más, el casi 70% de este Parlamento son parlamentarios nuevos, creo que más del 70%, 75%, porque solamente llega escasamente 20% los reelectos. Entonces, la renovación se hace constante, ¿perdón? 77%. Nuevos. La renovación se hace constante, pero eso depende de los partidos políticos, casualmente, y los que son reelectos han sido por la votación popular y nunca ha sido más de ese porcentaje, y sirve, como dijo el congresista Iberico, como un mecanismo de enseñanza, de transición, mientras van aprendiendo los mecanismos. Usted mismo lo ha podido ver, que fue el maestro prácticamente de todos los nuevos que estuvieron en su grupo político. Depende básicamente de la agrupación política, en eso no estamos en desacuerdo. Así que la renovación, bienvenida, pero un momentito, los partidos políticos son los que tienen que seguir siendo las instituciones rectoras, y no que vengan otros poderes a interferir en algo en lo que ni siquiera participan, no saben ni siquiera que es un partido político, y sin embargo quieren venir a hacer regulaciones a algo que ni conocen, ni siquiera cómo funciona, lo que cuesta mantener un partido político, lo que cuesta ser un militante, lo que cuesta armar redes, agrupaciones en las comités provinciales o distritales, los numerosos conflictos que se tienen que resolver dentro de la propia agrupación política en cada jurisdicción. No sé en qué partido ha militado usted, pero usted tiene tanta experiencia que creo como yo. Gracias. Bueno, yo no me refiero a eso, yo me refiero, digamos, a la necesidad de discutir los temas de la reforma política lo antes posible.
¿Por qué? Porque si vamos a tener una convocatoria de elecciones que tiene que tener reglas fijas un año antes del proceso electoral, estamos hablando de abril de 2020, están las reglas, hay que acelerar el debate. Bueno, pero en fin, me refiero a eso, si estamos de acuerdo y si está de acuerdo, entonces digamos, hay una interpretación equivocada conmigo y concuerdo que hay que acelerar el proceso. Eso que queda absolutamente claro. El otro tema que tenemos que ver es realmente, digamos, cómo nosotros encaramos este proceso de renovación política que exige el país. Y el Congreso tiene que discutir las reformas políticas. No me refiero que aprobemos lo propuesto por el Ejecutivo, pero sí discutamos los temas que necesita la reforma política en el país. Es la democracia, la renovación de los partidos, la inscripción y legitimidad de los partidos, la legalidad que puedan obtener, la democracia al interior de los partidos, el cumplimiento de sus estatutos. Hay partidos en los cuales no se conoce cuándo han hecho un congreso, y si es que lo han hecho en los últimos años o no. No se conocen los nombres de sus comités colectivos, con sus comités directivos, y eso tiene también que ponerse fin. El otro elemento que tenemos que también ver ahí es cómo superamos algunas discriminaciones que son presentes. La discriminación a la mujer es una cuestión real y hay que avanzar a ver mecanismos que propicien la participación de la mujer hasta ir a una paridad. Para nosotros debería forzarse la paridad en la alternancia con discriminaciones positivas temporales, las cuotas, los cupos, etcétera, etcétera. Pero eso tiene que también enfrentarse con una realidad, y también ahí tiene que haber las cuotas de renovación con la juventud y el reconocimiento de la pluralidad con los pueblos indígenas y otras minorías que deben estar necesariamente representadas. Bueno, yo creo que este es un debate bastante amplio, podemos irlo viendo. Sobre el voto preferencial, yo sí creo que el voto preferencial tiene que ser eliminado, pero para ser eliminado necesitamos partidos democráticos, realmente, valga la redundancia, democráticos. Porque si vamos a tener partidos en los cuales decide el lideresa o la lideresa quiénes son los candidatos y qué orden tienen, yo creo que eso no va. Tiene que haber realmente partidos que garanticen la democracia para que realmente, digamos, pueda irse a una supresión. El voto preferencial, en mi opinión, es un mal necesario, temporal, mientras no tengamos democracia verdadera en los partidos. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Estamos terminando ya y agradezco a los congresistas que han permanecido hasta ese momento. Congresista Arimborgo y finalmente congresista Reategui. Gracias, presidenta. Hoy cuando escuchábamos la juramentación de Lucho Iberico, cuando le daba esa fuerza a este Congreso de la República, y luego cuando escuchamos la exposición de Carlos Meléndez y nos muestra a un Congreso de la República según esa iniciativa legislativa, ahora totalmente debilitado. ¿Y qué es lo que pretende el Ejecutivo con estas reformas? Traer aún más, debilitar a este poder del Estado. Increíble, presidenta. Por otro lado, respecto a lo que hoy vimos en el Pleno del Congreso, lástima que algunos congresistas se empeñan en seguir maltratando a esa institución, se empeñan en seguir hablando más de la cuenta respecto a nuestras funciones como congresistas. Hoy un congresista en el Pleno levantó la voz acusando a la presidenta de la Comisión de Constitución de estar trabajando en la sesión estas reformas que tan urgentes son. Y algo más lamentable, ese congresista y otros presentaron su solicitud para exigir a la presidenta de la Comisión de Constitución la priorización y el inmediato debate de la reforma política. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo buscamos desacreditar y desmerecer el trabajo de esta comisión? ¿Dónde están esos congresistas que firmaron? ¿Dónde están? Son miembros de
saludo la valentía del colega que finalmente vino acá a sentarse y a traer sus reflexiones. Que dicho sea de paso, no comparto en el extremo también de decir cuál es el trabajo que se hizo en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, la cual los dos somos parte. Ahí también se trató el tema del congresista Wilber Rosas, que había sido acusado de levantarse el sueldo juntamente con sus regidores cuando fue alcalde. Y cuando fueron todos los de la izquierda a hacer espíritu de cuerpo, ahí no hay blindaje. ¿Qué pasa en ese caso entonces? Del congresista Curro, cuando fue acusado de no haber asistido a clases en una universidad X y estar aprobando todos sus cursos. Y otra vez fueron a hacer espíritu de cuerpo. Entonces, ese doble discurso ya cansa, pues, colegas. Si nosotros finalmente queremos elevar el nivel de este Congreso, empecemos reflexionando bien cada vez que hagamos uso de la palabra. Entonces, Presidenta, yo espero de que ahora, a la luz de todos los comentarios que nos trae Carlos Meléndez, que me gustaría que nos alcance una copia a cada uno de los que hemos permanecido en esta tan larga sesión, y podamos, al final, hacer nuestra también estos comentarios tan acertados que hoy nos trae el invitado. Gracias, Presidenta. Congresista Quintanilla, esa Señora interrupción. Brevemente, yo he planteado, sí, que no era conveniente discutir simultáneamente en esta comisión y en el Pleno, porque objetivamente, digamos, nosotros tal vez sea un problema de número, no tenemos el número suficiente como para estar atendiendo las dos cosas a la vez con igual de eficiencia. Ustedes son mucho más, nosotros somos menos. Pero en todo caso, sin soberbia, con humildad, ¿por qué no sesionamos un día viernes, por ejemplo? ¿Por qué no buscamos otros días? Porque si vamos a actuar con soberbia y esta comisión se reúne sí o sí, por más que el Pleno, que se supone que es una instancia superior a nosotros, tenga otras urgencias y necesidades, ciertamente me parece inconveniente. Y ahora podemos debatir la del blindaje que usted dice a Curro, etcétera. Pero en honor a la verdad, el congresista Curro fue acusado de haber aprobado con 12, con 11, y el tercer curso había desaprobado con 10 o con menos, creo. Y lo que se estaba ahí, nosotros dijimos que la responsabilidad, es que no podemos lanzar la piedra y esconder la mano y decir que eso es verdad. Entonces, porque ahí quien debería tener, digamos, la responsabilidad de explicar las notas son los profesores, no el congresista. Ahora, yo desconozco el tema del congresista, pero podemos discutir, no tiene la piedra y no le esconde la mano. O debatimos o con respeto o no debatimos. Sí, congresistas, nos organizamos, por favor. Nos organizamos, pero que deje terminar en todo caso. Nos organizamos en centrar el debate en el tema que estamos analizando. Congresista Reate y la congresista Andrade le pido una interrupción antes de empezar. Sí, cómo no, Presidenta. Congresista Andrade. Gracias, congresista Reate, gracias, Presidenta. Solo quiero, Presidenta, que nuestro invitado, de verdad, para mí es un invitado de lujo por todas las comparaciones que usted nos ha hecho y por todos los estudios que tiene también. Yo solamente quería preguntarle a usted qué opinión le merece de que algunos congresistas que fueron elegidos por un partido político, ya sea por su plan de gobierno, ¿no? Sobre todo por eso, por el plan de gobierno y por el partido político. Y usted hablaba de que se han dado fragmentación de los partidos. ¿Usted me puede decir qué opinión le merece la sentencia que ha dado el Tribunal Constitucional? Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Andrade. Congresista Reate.
Sí, gracias, Presidenta. En primer lugar, saludar a nuestro invitado Carlos Meléndez. Yo tampoco soy miembro de esta comisión, pero sí es importante las conclusiones y el análisis que hace Carlos Meléndez. Y es verdad, hay que conocer también la historia del Perú. No se puede legislar sobre la coyuntura para quitar poder a uno y llevárselo al otro. En el Perú ya ha sucedido varias veces. Y este es el gran problema, que se legisla sobre la naturaleza de las personas y no sobre la naturaleza de las cosas. Y eso es clarísimo. Al señor Vizcarra le conviene esto, como a su grupo político, de querer tener más poder, pensando que este poder es ilimitado. Hay otros congresistas de acuerdo también a cómo piensan, creen que este modelo ya se agotó y que le echan la culpa a la Constitución del 93. Entonces, para ellos el gran monstruo es la Constitución del 93. Pero la Constitución del 93 y las muchas constituciones del Perú se pueden de alguna hacer enmiendas a la Constitución. Si algo está mal, lo tenemos que cambiar. Pero no por el hecho de cambiar totalmente la Constitución vas a ser mejor. De ninguna manera. Solamente conozco a un país, China, que es un país dos sistemas, en la cual sí le funciona todo, porque ahí no hay Constitución, ¿verdad? Y es la dictadura del partido único, que es el Partido Comunista Chino. Pero en ningún otro país del mundo he visto que el sistema comunista ha funcionado en términos de libertades, en términos de desarrollo económico y en términos de dar mayor satisfacción y bienestar a sus ciudadanos. Existen muchos errores, por supuesto, yo creo que sí hay, pero no permitamos que por hacer una reforma a caballazo o a enfrentar a los poderes va a salir una mejor ley o una mejor enmienda a la Constitución. Los debates en una comisión de Constitución deben ser debates que nos permitan a todos los peruanos razonar mejor. No es tan fácil hacer una reforma constitucional. Y lo debemos pensar bien, no solamente para el corto plazo, lo debemos pensar para el mediano y el largo plazo. Yo creo que es importante hacer esto. De lo contrario, lo que nos pide el Ejecutivo y que nos piden los sabios que han estado pidiendo que hacer una reforma urgente, yo creo que no están en la razón. De verdad. No están en la razón. Y se dicen, siempre se ha atacado al Poder Legislativo, siempre ha sido el caballito de batalla el Poder Legislativo para atacar a los congresistas de uno y de otro lado, porque eso vende. Pero también no se dan cuenta que el Parlamento peruano, el Poder Legislativo, es el fiel reflejo de todo un pueblo mal educado, un pueblo que no tiene las capacidades del 30% de los estudiantes en esta última encuesta, en un análisis que se hizo, por ejemplo, no tienen la capacidad para la lectora, el 30% solamente puede comprender lo que lee, obviamente va a elegir mal a los congresistas. O sea, es el fiel reflejo de tu pueblo. Entonces, yo creo que no debemos correr tan rápido en una coyuntura tan difícil y extraordinaria que el Perú está pasando. Yo creo que más bien el Ejecutivo está más preocupado porque realmente la parte económica se les hace agua, la verdad. Por eso el paro del día lunes, el paro agrario, una serie de cosas más que se vienen. ¿Por qué? Porque no ha tenido ni el expertise ni la capacidad para poder gobernar mejor. Entonces han encontrado este caballito de batalla para enfrentar a los poderes de tal manera que él salga ganando. Entonces, para mí yo creo que las reformas hay que hacerse, sí, pero con cuidado. Con cuidado, no tenemos prisa, realmente. Y al no tener prisa no quiere decir que tenemos que todo estar en el status quo, todo lo contrario. Hay que hacer buenas reformas que permitan que el pueblo gane a la final. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Reategui. Doctor Meléndez. Sí, yo creo que estamos ante una oportunidad política única. O sea, para todos es
evidente el nivel de la crisis política en la que estamos. Yo creo que es el momento para hacer una reforma política seria, ¿no? Estamos ante la coyuntura propicia para hacer un verdadero shock institucional. Y yo creo que ustedes en el Congreso, y permítame si me arrogo su sugerencia, tienen el gran desafío de hacerlo, ¿no? Es decir, y sobre todo de enmendar el camino que el Ejecutivo ha tomado equivocadamente. Yo creo que hay que volver atrás la prohibición de la reelección parlamentaria. Ese es un gran daño que se ha hecho a la institucionalidad política, aunque no sea popular. Aunque no sea popular, yo creo que hay que enmendar eso. Ese es un grave error. No existe, pregúntenle en serio, no existe ningún politólogo comparativista que pueda decir que la prohibición de la reelección es algo positivo. Es más, pregúntenle directamente a cada uno de los miembros de la Comisión de Alto Nivel si creen ustedes que la reelección parlamentaria, la prohibición es algo positivo. No lo van a decir porque eso es insostenible. Ok, entonces es algo que, si ustedes si asumen la responsabilidad de ir hacia los puntos neurálgicos de la reforma, discutir la bicameralidad, incluyan la reelección parlamentaria en la discusión. Yo creo que, aunque, como les digo, aunque la gente no esté de acuerdo, aunque efectivamente se puede hacer un tema manipulable por la opinión pública, esa es la responsabilidad histórica a que ustedes están de corregir lo que el Ejecutivo ha hecho. Si van a asumir el tema de la bicameralidad, yo les sugiero discutirlo de la mano con los distritos electorales. ¿Ok? Y aunque ampliemos el número de parlamentarios, se han hecho modelos de diferentes números, manteniendo 130, con 180, con 240, existen diferentes modelos. Lidiando entre lo políticamente aceptable y lo técnico, el número de 180 parlamentarios sumados, diputados y senadores, es lo más recomendable. Se puede hacer un redistritaje electoral en ese sentido. Pero hay que hacer un redistritaje electoral de acuerdo con la realidad social, económica y cultural del país. ¿Okay? No hay que hacer los distritos electorales más pequeños, pero atendiendo a los cambios que ha pasado en la sociedad peruana en los últimos años. O sea, dentro de cada departamento, por ejemplo, en la región de Ancash, todos sabemos que lo que sucede en la Panamericana Norte es muy distinto a la realidad del Callejón de Guaylas y muy distinta a la realidad del Callejón de Conchucos. Entonces, a esas divisiones, lo que la realidad te está demostrando, hay que convertirlo en un distrito electoral, hay que convertirlo en representación política. Los ejes de desarrollo económico, los ejes de desarrollo social y económico deben convertirse en representación política, para de ese modo atender al problema fundamental que es la crisis de representación política. Lo que hemos tenido en los últimos años es dos diagnósticos. El diagnóstico es la crisis de la representación y el otro diagnóstico es el equilibrio de poderes y un legislativo muy fuerte, por lo que hemos visto en las propuestas de la Comisión de Alto Nivel. Tomemos uno de esos problemas. Yo creo que el problema de la crisis de representación es el fundamental y es el principal para atender. Lamentablemente no puedo responder la pregunta de la congresista Andrade. Yo sé que existe un debate si es que un parlamentario responde a un partido político o responde a su electorado. Yo preferiría revisar muy bien los resultados del Tribunal Constitucional para tener una respuesta que no sea epidérmica, pero me comprometo a revisarlo para tomar esa respuesta. Y finalmente estoy de acuerdo con lo que han dicho todos ustedes. O sea, hay que renovar la política. Yo creo que hay que renovar los partidos políticos desde adentro, hay que promover los mecanismos de democracia interna, pero también estamos en un desafío porque tenemos que pensar varios marcos legales paralelamente y simultáneamente.
tenemos que revisar no solamente las leyes que tienen que ver con sistema electoral, con regulación parlamentaria y con equilibrio de poderes. O sea, son diferentes marcos que hay que trabajarlos a la vez. Y una cuestión fundamental, ¿no? Que no hay reforma política sin la gente. ¿Okay? Yo creo que hay que buscar mecanismos para que esta reforma política también tenga legitimidad social. Es decir, foros, diálogos, aunque tome un poco más de tiempo. Yo creo que igual se puede llegar al 2021. Yo creo que no se puede dilatar. Yo creo que estamos en el contexto. Pero eso no quita que se hagan esfuerzos para difundir esto, porque también la representación política tiene una función de enseñanza, tiene una función de difundir las cosas que están haciendo. No podemos hacer una reforma política de espaldas a la gente. Y un grupo de medidas que hay que tomar también en la reforma política es cómo mejorar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. ¿Por qué creen ustedes que el referéndum fue tan popular? Porque le dio posibilidad a la gente de participar, una posibilidad que no ha tenido antes. Hay que también regular mecanismos de participación ciudadana, ¿okay? Para que le den legitimidad a esta reforma política. Yo les agradezco la invitación, les agradezco la posibilidad y el lujo de poder haber compartido mis reflexiones con ustedes, y quedo a la disposición de la comisión, a la disposición de los congresistas, a la disposición de la mesa directiva y del Congreso en general, a poder colaborar dentro de lo que profesionalmente me compete. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos Meléndez. Le agradecemos por su participación en esta sesión. Lo invitamos a retirarse cuando le estime pertinente y acompañarnos en el debate que todavía tiene para desarrollar varios temas importantes. Congresista Quintanilla, los días de sesión ordinaria son los días martes a las 9:30 de la mañana y los días miércoles a las 4:30 de la tarde. Los días viernes se están desarrollando todos los viernes mesas técnicas. Sin embargo, dada la carga de trabajo que hay, vamos a considerar sesionar un día más a la semana. No es un capricho, no es intolerancia, es el horario menos soberbia, es el horario que esta comisión aprobó en su segunda sesión ordinaria en la anterior legislatura. Señores congresistas, siendo las 8:46 de la noche, solicito dispensa de aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados. Aprobado por unanimidad, se levanta la sesión.